Hola, seguimos analizando este libro, Lo grandioso del cristianismo. Estamos en la primera parte, el futuro del cristianismo, y vamos a revisar el resumen del capítulo 2, que el capítulo 2 se llama Supervivencia a lo sagrado y por qué la religión está grande. Y discute como tres ideas principales. La primera es el dilema que tienen los intelectuales darwinistas, que no entienden cómo los cristianos sobreviven, no buscan su propio bien, sino a veces el bienestar de otros y dan su vida incluso por otros. Y la explicación que le dan ellos a este dilema, tratan de explicar, de acuerdo a la teoría de Darwin, según ellos, qué cosa podría hacer que la gente creyera en Dios. Y de Sousa da la explicación darwinista a la fe. Y se concluye finalmente diciendo que estos pronosticadores de la desaparición de la religión demuestran ser falsos profetas. Pero vamos al capítulo 2 de este libro, que les recomiendo leerlo. Si quieren me comentan, comparten este video, es interesante. Y si quieren leer el libro, si quieren les presto el libro más adelante. Este libro parte ahí en el capítulo 2 con una referencia, ¿cierto?, al libro de Charles Darwin, del origen de las especies. Y dice así la referencia: los vigorosos, los saludables y los felices sobreviven y se multiplican. Y esto es lo que le genera este dilema a los intelectuales darwinistas. Si son los felices los que sobreviven, los vigorosos, los fuertes, los saludables, ¿por qué la religión sobrevive a la evolución? Y si ellos lograran dar esa explicación, ¿cierto?, natural, entonces socavarían la creencia en Dios. Las personas que creen o tienen una religión invierten sus recursos, tiempo, dinero, capacidades, incluso se sacrifican por el beneficio de otros, no de ellos mismos. Obstaculizan su propio bienestar por el bien de los demás. Algunos incluso se convierten en misioneros y dedican su vida a servir al prójimo. Y algunos de estos están incluso dispuestos a morir por sus creencias religiosas. Entonces, de acuerdo a ello, no es lógico. Deberían extinguirse. ¿Y qué explicación le dan a este dilema? Richard Dawkins dice que intenta explicarlo y tal vez hay algún nódulo en el cerebro donde está la idea de la inmortalidad que se complace con la ilusión de la religión, pero a la larga no podrían reconfortarse con algo falso. Steven Pinker, un psicólogo cognitivo, dice que creer que tengo calor cuando me estoy congelando o que cuando estoy frente a un león, creer que es un conejo, tarde o temprano esas ilusiones deberían extinguirse, porque en la medida que las personas se congelan o son devoradas, se acabaría esa idea. Entonces, él sugiere que hay un módulo en el cerebro que nos predispone a la gente a creer en Dios. Bueno, ambas soluciones explican que no hay una solución darwiniana. Pero Dawkins y otro biólogo, Wilson, no se rinden y dicen que debe haber alguna explicación natural y evolutiva para la universalidad y la persistencia de la creencia religiosa. Bueno, este libro ahí en el capítulo 2 de Sousa entrega una explicación acerca de la fe. Y él da dos relatos de un reverendo que se llama Randy Alcorn y divide cada relato en una tribu. Dice, supongamos que existe una tribu secular y una tribu cristiana. Y él demuestra que la tribu cristiana o religiosa tiene mayores posibilidades de sobrevivir, prosperar y multiplicarse. Dice el relato uno, la tribu secular: usted desciende de una célula que fue arrastrada a una playa vacía hace 3,5 billones de años. Usted es el producto arbitrario y sin razón del tiempo, del azar y las fuerzas naturales. Simplemente usted es una colección de partículas atómicas, una sustancia genérica, en un planeta minúsculo, de un sistema solar diminuto, en una esquina vacía del universo, sin sentido. No tiene esencia más allá de su cuerpo, y en la muerte usted dejará de existir. Salió de la nada y no va a ninguna parte. ¿Qué características tiene esta tribu? No está segura de por qué existe, ni siquiera sabe por qué puede pensar. En cambio, el relato de esta tribu cristiana o esta tribu religiosa dice: usted es una creación de un Dios bueno y todopoderoso. Fue creado a su imagen y semejanza, con la posibilidad de pensar, sentir, amar. ¿Qué está puesta su creación por encima de todas las formas de vida? Usted es el único entre todos los de su clase. Su creador lo ama tanto y desea su compañía y afecto y tiene un plan perfecto para tu vida. Dios dio a su Hijo Jesús para darnos salvación y vida eterna como hijos de Dios. Esta tribu tiene sentido, propósito y ve que sus acciones son relevantes. Deberían sorprenderse los evolucionistas al ver que las tribus religiosas están prosperando y floreciendo. Mire, aquí hay algunos datos. Dice, la gente religiosa está demostrando su confianza en el futuro. ¿Y cómo lo demuestran? Ellos tienen más hijos. En cambio, las convenciones ateas solo capturan un puñado de almas abarcadas. El ateísmo solo puede producir personas apáticas.
que ni siquiera se reproducen. En Estados Unidos o Europa es fácil toparse con ateos. Ahí está aumentando. Pero en el resto del mundo son escasos. Algunos estudiosos observan que países más ricos y seculares han disminuido la natalidad, al menos de la mitad de lo que se requiere para que la población siga su desarrollo normal. Y los países más pobres y religiosos, su natalidad es 2 o 3 veces más de lo que se requiere para el reemplazo de la población adulta. Se concluye entonces que la población religiosa está creciendo rápidamente, mientras que la población secular está disminuyendo. En Rusia, por ejemplo, los abortos duplican a los nacimientos y su población se reduce en 700.000 personas al año. Japón también está en la dieta de los nacimientos y se espera que su población disminuya a 30 millones en las próximas décadas. Canadá, Australia y Nueva Zelanda se encuentran en un aprieto similar. Las tasas de natalidad son lamentablemente bajas en Francia, Italia, España, la República Checa y en Suecia. Y los historiadores han dicho que Europa está sufriendo la reducción más sostenida de su población desde la peste negra en el siglo XIV, donde más de un tercio de la población fue afectada por esta peste. Otros datos y factores demográficos que da de Sousa dice, en Europa la población atea parece que es una civilización que va de salida. En Estados Unidos la natalidad de la gente religiosa es 2 veces más alta que la de la gente secular. Esto significa que por una clase de selección natural es muy probable que Occidente evolucione hacia una dirección más religiosa. También la migración de grupos religiosos, ¿cierto?, a sociedades occidentales, podría generar también que éstas lleguen a ser menos seculares con el tiempo. Algunos pensadores eruditos han intentado explicar el tema de la tendencia demográfica solo mirando la dimensión económica. Y los sociólogos afirman que las personas, al ser más ricas, tienen menos hijos, porque son más sabios. Y la necesidad de tener hijos es algo primitivo. Explicando entonces que las familias grandes como un fenómeno de pobreza e ignorancia. Esta explicación no considera el panorama completo y según el autor de este libro dice que las personas en el pasado consideraban a los hijos como una bendición de Dios y las culturas tradicionales aún lo ven así. Por ejemplo, los países musulmanes de ninguna manera son pobres y tienen una tasa de natalidad más alta. Los católicos, judíos, mormones, protestantes, de ninguna manera tampoco en Estados Unidos son los grupos más pobres y de todas maneras forman familias grandes. La conclusión es que el factor religioso está relacionado a las mejores tasas de natalidad. Más allá del factor económico, las bajas tasas de natalidad se asocian a la secularización de la población. O sea, que si las personas tienen fe y creen, van a querer tener hijos y van a tener fe en el futuro. Pero las personas, independientes de su cultura, de su estado económico, cuando son agnósticas o cuando no tienen fe o creen que vienen de la nada, no van a tener familia. Además, la gente pobre busca a Dios porque tiene necesidad. Pero la gente rica, cuando ya tiene muchas cosas, se olvida de Dios. De hecho, estos países europeos o estos países occidentales nacieron en el cristianismo, pero hoy se han alejado. Bueno, la conclusión del capítulo dice de Sousa que estos que auguraban la muerte o la desaparición de la religión han demostrado ser profetas falsos. La religión hoy prospera porque ayuda a las personas a adaptarse y a sobrevivir en este mundo. El biólogo David Sloan Wilson sostiene que la religión, en contraste con el secularismo, proporciona a las personas una visión trascendente, que ayuda a las personas para que se desarrollen un entusiasmo por la vida, que en cierto sentido no es natural, dice, pero ellos, los cristianos, exhiben un optimismo en cuanto al futuro, independiente de la condición actual de la sociedad, que a veces no es tan buena. Ellos forjan principios de moral y caridad que los hace más conscientes, adaptables y exitosos. En conclusión, es el ateísmo el que requiere una explicación darwiniana. Porque ¿cómo persiste si no se multiplica, si no crece, si no se reproduce? Así que es el ateísmo, el agnosticismo, que va a desaparecer. El siguiente capítulo habla que Dios no es tan grandioso. Y esta es la agresión atea en contra de la religión. Así que coméntame, escríbeme, consulta. Nos vemos en el siguiente capítulo.